Estaremos conversando durante unos minutos con Leonardo Ruiz, consultor internacional, y es precisamente para contextualizarnos sobre lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y los efectos que ahora se están viviendo en nuestro país en relación al incremento del combustible. Gracias por acompañarnos esta noche en TN Todo Noticias. La situación está tensa, vemos cómo empiezan a incrementar los costos de la canasta básica de algunos alimentos y por supuesto todo relacionado con el combustible. En sí, este es un reflejo de lo que se está viviendo entre Ucrania y Rusia. Bienvenido. Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias nuevamente por la invitación aquí en TN23 para poder conversar sobre este complicado tema que nos está afectando a todos a nivel mundial. Sí, efectivamente, los precios del combustible están afectándose a nivel mundial. Todos los países están sufriendo la misma consecuencia, excepto los países productores de petróleo, como por ejemplo México, que es uno de los 23 países de la OPEP que produce su propio petróleo, entonces por lo tanto no se ve tan afectado como el resto de países que requiere la importación del petróleo para poderlo usar tanto en la generación eléctrica como en otras generaciones de energía y obviamente lo principal para todos, que es la gasolina. ¿En qué nos está afectando? Bueno, en todo tipo de transporte, por ejemplo, ya los precios de los taxis, de los Uber, del todo el transporte público, incluso los autobuses ya están elevando el precio del que cobran a cada persona, precisamente por eso. Y también es importante recordar que todos los alimentos que nosotros consumimos y todo lo que compramos en la tienda hay que traerlo de alguna parte, ya sea de la fábrica, ya sea de la parte de importación, y ese pequeño costo incremental que implica el transporte de esa mercancía se lo colocan obviamente al precio final y por eso nos vemos afectados en todo lo que consumimos, ¿ok? A nivel de combustible, como ya lo hemos visto, pero también a nivel de los productos de consumo diario, que son los que se están moviendo continuamente en nuestra economía. Esto no es solamente Guatemala, todos los países del mundo están sufriendo lo mismo. Mis contactos en los diferentes países del mundo me comentan cuánto subió, 30%, 40%, 20%, y eso se está viendo reflejado a nivel mundial. Y los países donde esto ha afectado más, como el caso de Europa, pues los incrementos son todavía mayores a los que nosotros estamos sufriendo aquí. Incluso en los mismos Estados Unidos, me comentaban ayer unos amigos que ya le está subiendo el precio del petróleo, independientemente de que Estados Unidos produce buena parte de todo lo que ellos mismos consumen. Un porcentaje de lo que ellos no consumen lo traen de afuera y eso es lo que implica que también se haya incrementado el precio del combustible en los Estados Unidos. Nos queda claro entonces que son efectos que se van a vivir en sí en todo el mundo por el incremento al costo del petróleo, está impactando directamente en la economía de los países. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para los próximos días en Guatemala? Hablando de nuestro país, ¿cuáles podrían ser otros efectos que afecten a nuestro territorio? Sí, es importante mencionar un detalle. En este momento, en este instante, no existe una razón por la que se incremente el precio del petróleo, excepto el miedo. ¿Por qué? Porque no se sabe qué va a pasar futuro. El problema que siempre sucede con las compras de petróleo es que se hacen siempre a futuro, a mediano plazo. No es todo de inmediato, no es como que yo voy ahorita al mercado y compro ahí un galón de jugo de naranja, por ejemplo. No, eso todo se compra a futuro. Entonces, eso es lo que se está pagando ahorita, lo que se está comenzando a pagar, porque la gente, como dijo ahorita el presidente Yamate, eso es lo que la gente está cobrando algo que todavía no está pagando, pero es lo que le va a pagar. Es como que si yo comprara todo el tiempo para llenar mis tanques 1.000 quetzales y ahora tengo que pagar 1.500. Cuando venga no voy a tener el dinero para poder pagar. Ahí se genera el problema de desabastecimiento, que es lo que generalmente sucede. Pero como les decía, Biden, el presidente de Estados Unidos, Biden, pidió a la OPEP, a los 23 países de la OPEP, que incrementaran la producción, y la respuesta de ellos fue: mira, ¿por qué vamos a incrementar si aquí no está pasando nada? El problema de la producción no es porque se está produciendo lo mismo que todo el mundo consume. El problema es el miedo que existe a lo que está sucediendo con la guerra entre Ucrania, dado que
Rusia es el tercer país mayor productor de petróleo del mundo y eso es lo que se está, si ahorita vienen los embargos petroleros a la producción de Rusia, eso es lo que va a generar una gran escasez, ya que ellos suplen una gran cantidad del mercado. En Guatemala, lo que ya lo estamos viviendo con el sufrimiento del costo tan alto que se ha elevado y que ustedes han explicado con lujo de detalle de la gasolina. Ese costo, como les comentaba ahorita, ese pequeño margen se va a ir reflejando a todos los demás cosas, porque todos los productos tienen un pequeño costo, que es el costo del transporte. Si el costo del transporte se eleva los precios que están diciendo 30, 40, a lo mejor 50%, entonces todo eso se lo van a ir reflejando en un pequeño porcentaje a todos los productos que consumamos que requieran de transporte. Y ustedes saben pues que en las zonas rurales se producen, por ejemplo, los alimentos como los vegetales, ciertos productos grasos de los animales. Ese transporte desde allá hasta acá, la persona que hace el transporte tiene que pagar un incremento de gasolina y eso se lo va a reflejar cuando va a venderle su producto a los comerciantes que distribuyen eso. Entonces vamos a ver un pequeño incremento en todos los productos, como ya ustedes mismos están diciendo en los noticiarios, que ya se están reflejando, pero dependiendo de cómo evolucione la guerra, vamos a ver ese incremento mayor o menor. A manera de conclusión, ¿qué lectura se da a esta situación internacional que se está viviendo, a estos acontecimientos y hechos que están marcando la historia y, por supuesto, qué proyecciones se pueden tener en relación al conflicto? Bueno, esa pregunta lo pone a uno de futurista, pero hay ya muchos analistas que han tratado de explicar cuál es el futuro que viene. Putin ha sido muy exitoso con crear el miedo a la guerra nuclear. El miedo ha hecho que muchos países prefieran dejarlo tranquilo y dejarlo que conquiste Ucrania y ver qué pasa, ver hasta dónde lleguen. Todos vimos cuando inició la guerra que la respuesta de Estados Unidos y de la Unión Europea fue un poquito tardía porque nadie decía nada y él arrancó. Solo que no se esperó que iba a tener tanta resistencia en Ucrania, entonces eso alargó la guerra y posiblemente la alargue más, pero si no reciben apoyo de Ucrania, obviamente Rusia se va a apoderar totalmente de Ucrania. Hoy casualmente el presidente de Ucrania decía que este va a ser el primero de muchos países que vienen después de ellos, de haber conquistado Rusia, Ucrania, y eso es lo que más se teme, que Putin se sienta vencedor, que Putin vea que nadie hace nada frente a sus amenazas y que él pueda seguir. Y como les dice, ahí están las puertas de Alemania como la siguiente, como su meta para poder recuperar lo que fue la Unión Soviética anteriormente. Tal vez son especulaciones, tal vez porque una guerra de esas dimensiones tal vez no la logre aguantar, pero es peligroso ver cómo se complace a una persona, como yo a veces lo llamo el bravucón de la guerra, porque simple y llanamente él no tiene ahorita las posibilidades económicas ni militares que no sean las nucleares de parar esta guerra, y eso hace que se alargue, se pueda alargar, pero ante el temor de la cantidad de estudios psicológicos que se están haciendo ahorita a Putin, de qué tan capaz será él de lanzar bombas nucleares y de comenzar una guerra nuclear. Esos temores es lo que están haciendo que todo esto se esté afectando. El futuro de la guerra, el futuro de la economía, el precio del petróleo, los precios de los productos que consumimos están basados lamentablemente en el perfil psicológico de una persona. Gracias por acompañarnos, licenciado Leonardo Ruiz, consultor internacional, por el análisis e información que comparte con nuestros televidentes. Hay mucha expectativa, sobre todo en relación al incremento del combustible, y es importante consultar fuentes oficiales y tener datos precisos de lo que realmente está aconteciendo. Continuamos.